Pues continuamos, dejamos el Mundial de Karate momentáneamente de lado y nos centramos ya en lo que ha sido la jornada liguera para nuestros equipos. Como hacemos habitualmente, empezamos hablando de fútbol, Segunda División B, grupo cuarto, vamos con el empate del Deportivo Guadalajara frente al Cartagena. Y vamos a ver los momentos más destacados de este partido en el que el Deportivo Guadalajara se las prometía muy felices y más teniendo en cuenta cómo arrancó el duelo, como van a ver enseguida. Y es que prácticamente sacaba de centro el Deportivo Guadalajara, balón atrás, como ven, que llegaba al capitán Espín, balón largo a la frontal, peina Toledo y zapatazo tremendo del Pichichi morado Quique, que en apenas 11 segundos había puesto ya en franquicia a los suyos. El Deportivo Guadalajara se las prometía muy felices, la verdad es que la jugada salió milimétrica, fíjense cómo prolonga Filip Toledo, qué bien cae a banda Quique y sobre todo qué bien la pega, sorprendiendo al cancerbero del Cartagena, Limones. Insisto, apenas había transcurrido un minuto y el Deportivo Guadalajara se ponía 1-0. Lo iba a intentar también Filip Toledo desde la frontal, pero sin tiempo prácticamente para asimilar la ventaja. Iba a llegar el empate del Cartagena, de su futbolista más importante y más peligroso. Un medio que tiene en ofensivo que se llama Fernando y que lleva ya 9 goles con este. Un Fernando que posteriormente se lesionaría y haría que Luis García Tevenet, el técnico del Cartagena, tuviera que cambiarlo. Antes dejaba su sello en el Pedro Escartín, haciendo el 1-1, que a la postre sería el resultado definitivo. Quedaba mucho tiempo todavía de estos primeros 45 minutos por delante. Lo intentaba por partida doble Javi López para el Deportivo Guadalajara, pero no cogía puerta. Alguna jugada aislada, sobre todo a balón parado del Cartagena, como este córner que están viendo, pero por aquel entonces el Depor estaba muy bien asentado. Hemos visto ese toquecito de Luis García Tevenet, el futbolista de Sevilla y Atlético de Madrid, entre otros, el que retuvo, y algún susto del Cartagena, pero insisto, eran jugadas aisladas, quizás sin demasiado peligro. Un Deportivo Guadalajara que presionaba, que tenía muchas ganas, que salía enchufado y sobre todo comandados por un Quique que hizo absolutamente de todos. Tiró desmarques, puso centros, metió el gol, presionó. La verdad es que hubo un momento que parecía que era Quique contra todo el Cartagena y sin demasiado premio. Al descanso se iban a llegar con el empate a 1. Los dos equipos daban por bueno el resultado. Los dos goles habían llegado en los primeros 10 minutos de partido y arrancaba el segundo periodo en el que el Cartagena poco a poco, sin llegar a tomar el mando porque quizás tampoco le interesaba y quizás porque tampoco juega a ello, sino juega más a intentar aprovechar sus oportunidades, fue poniendo cerco a la portería de Álvaro Campos y quizás sin ser tampoco excesivamente claras. Sí que es verdad que llevó mayor peso ofensivo, por lo menos en este primer tramo del segundo periodo. Fue desperezándose el Deportivo Guadalajara. De nuevo vemos ahí a Quique, en este caso con Mateo, gira en una jugada muy suya de la que le hemos visto ya varias medias vueltas esta temporada que han terminado en gol. Iba a suponer la mejor jugada quizás ofensiva del Deportivo Guadalajara en el segundo periodo. El Cartagena, que no se daba por satisfecho con el empate, buscó muchísimo el segundo palo y los balones de rosca. El Depor, al que tampoco le valía, quizás menos al Deportivo Guadalajara que al Cartagena, que se queda ahora mismo a 4 puntos de esa segunda plaza que tiene el Cartagena y a 2 de los playoffs en la sexta posición. Hemos visto ahí un error del cancerbero Limones que no supo aprovechar el Depor. Una penúltima llegada del Cartagena y un buen centro de Zazo, donde Filip Toledo intentó la chilena, pero se le fue un pelín alto la pierna. El caso es que no se iba a mover ya el resultado y esta iba a ser la última jugada del partido. 1-1, quizás tablas justas, aunque dependiendo de a quién le preguntáramos se daba por satisfecho o no en la sala de prensa y en la rueda de prensa postpartido, porque si escuchamos a Carlos Pérez Salvachúa se mostraba muy satisfecho con el trabajo de los suyos, pero dejaba entrever que quizás por méritos hubieran merecido algo más. Bueno, el primer tiempo creo que ha sido nuestro totalmente en cuestión de juego, de dominio y de ocasiones sobre todo. Hemos podido ir con otro gol en ventaja y en el segundo el Cartagena nos ha ganado metros, ha tenido la posesión, pero tampoco nos ha quedado peligro en ocasiones. Por lo tanto yo creo que hemos podido merecer algo más
No es que lo hayamos pasado mal en el segundo tiempo, pero sí no hemos estado tan frescos ya como en la primera parte para generar más peligro. Y ellos, bueno, pues hemos pasado un ratito en el que, como digo, nos han metido atrás sin muchos apuros y esperamos en algún contraataque haber hecho más daño a balón parado. Y bueno, no ha sido así, empate y así ha quedado el resultado. ¿Punto bueno, malo, regular? Y el punto es bueno, ¿no? Viene el Cartagena y ese punto lo que te hace es que en la jornada en la que estamos nos metemos a 4 puntos del segundo. Y a día de hoy, para nosotros eso es importantísimo, estar ahí. Si se da muy mal la jornada, nos pondremos a 2 del playoff. Para nosotros es un mérito, según hemos empezado, seguir ahí, como digo, y el equipo tiene que seguir creciendo. Tenemos el hándicap y vamos con desventaja todavía con el resto de equipos, que en esta época ya están muy bien después de la pretemporada y del inicio de la liga, y para estar contentos sobre todo con el trabajo que ha vuelto a hacer el equipo hoy. Pues esto es lo que decía el técnico del Deportivo Guadalajara, Salvatúa. Vamos a escuchar también lo que decían desde el banquillo del Cartagena el exfutbolista Luis García Tévenez, que sí que señalaba muy claro que no había que darle más vueltas, que el resultado había sido empate y que a él le valía. Bueno, yo creo que es un partido que lo marca al principio el gol. Un gol tempranero, un gol donde nos coge en una situación donde yo creo que la habíamos hablado, pero bueno, si es verdad que te la ganan arriba, hay un buen tiro y a raíz de ahí pues bueno, el equipo se rehace. Yo creo que hemos tenido buen criterio a la hora de jugar el balón y hasta llegar al empate hemos tenido buenos minutos de fútbol. Después había varios momentos, ha habido mucha alternativa por un bando y por otro. La balanza no se ha desequilibrado, pero pienso que el resultado en este caso no hay que ponerle ningún pero ni ninguna pega. Yo creo que ha sido lo más justo, dos equipos que se han respetado desde el resultado, dos equipos que bueno, que a base de cada uno con sus armas han intentado hacerle daño al rival y bueno, quizás nosotros de haber tenido un poquito más de tranquilidad en el último pase hubiéramos hecho un pelín más de daño. Bueno, pues ya se ha disputado íntegra, como es lógico, estamos al lunes, la jornada número 13 de este grupo cuarto de tercera división, que nos ha dejado los siguientes resultados, los vemos y luego nos vamos a los goles de los partidos más importantes, de los equipos de arriba. El Almería B se imponía por la mínima en Écija al Cacereño, igual resultado en su cancha frente al filial del Granada. Cádiz 3, Balompédica Linense 1, San Fernando 1, Sanluqueño 0, empate a 1 entre el Depor y el Cartagena, como han visto en el resumen. La Roda 2, Sevilla 0, Lucena 3, Arroyo 2, El Palo 1, Melilla 0, Algeciras 2, Córdoba 1 y La Hoya 0, Albacete 0. El Albacete, precisamente, como van a poder comprobar, mantiene el liderato y atentos porque es la siguiente plaza que le toca visitar al Deportivo Guadalajara. Buen partido y además derbi regional que no se ven las caras desde hace muchísimos años. Albacete líder, 29 puntos, segundo el Cartagena con 27, tercero La Hoya con 26, cierra los playoffs el Cádiz con 25, el Depor le tenemos sexto con 23, a 2 de los playoffs, a 4 de la cuarta plaza y a 6 puntitos del liderato. La zona baja es el descenso a día de hoy para el filial del Córdoba, para el Écija, para el filial del Sevilla y para el San Fernando sería el sanluqueño el que promocionaría a día de hoy por intentar salvar la categoría. Próxima jornada con partidos de lo más atractivo y presumiblemente de lo más vibrante, empezando por ese Albacete Deportivo Guadalajara. Insisto, visita al Depor al líder en el derbi regional que no se ve desde hace varias temporadas. Además, Melilla Lucena, Sevilla B Cacereño, Balompédica Linense, Algeciras, Sanluqueño, Cádiz, Cartagena, La Roda, Arroyo, La Hoya, Córdoba B, Écija, Almería B, El Palo y Granada B, San Fernando. Y dicho esto, lo prometido es deuda, vamos a ver los goles más importantes cuando los hubo, porque en el caso del partido del líder, el Albacete, hubo muchísimas ocasiones, polémica con expulsiones, agresiones, pero lo único que le faltó al encuentro fueron tantos. Y eso que cualquiera de los dos contendientes, sobre todo el local, La Hoya Lorca, pudo acercarse con muchísima claridad y batir en varias ocasiones al cancerbero del Albacete, que estuvo acertadísimo, y cuando no estuvo el cancerbero acertado era su defensa la que le salvaba los muebles. Dominio no abrumador, pero sí que en el inicio del partido importante por parte del equipo murciano, del Lorca, y se fue desperezando el Albacete, que tuvo un par de ocasiones clarísimas en el segundo periodo, pero que marró. Y partido bonito el que se vivió en el Ramón de Carranza, con victoria por 3-1 del Cádiz frente a la Balompédica Linense en el derbi gaditano. Ahí están viendo a Villar, que adelantaba al conjunto gaditano,
y en un gol muy parecido al de Quique, puesto que apenas se llevaba un partido a Irán con un toque de calidad, por encima del portero batía a Lolo Soler. Otro golazo, atentos al chicharrazo que se saca Copi, que clava en la escuadra de Alejandro para poner 2-1 a la Balona, y este es una jugada parecida pero con error del portero de la Balona, del Lolo Soler, que termina remachando de nuevo a Irán. La Roda, atentos, porque está que se sale últimamente, y sobre todo este futbolista, Arturo, el sobrino de Pérez Reverte, el pichichi de la categoría, que hacía el primero, y posteriormente Jordi Pablo, que hacía el segundo frente al Sevilla Atlético. Bueno, pues estos son algunos de los goles importantes de la segunda vez del grupo cuarto. Hemos visto lo que pasaba en el Deportivo Guadalajara, lo que han hecho algunos de sus rivales. Muy atentos al derbi de esta semana, os lo iremos contando todos los detalles en nuestros servicios informativos, pero ahora seguimos repasando lo que ha dado de sí la jornada. Grupo 18, tercera división, goleada del Azuqueca. Y goleada del Azuqueca, puesto que visitaba el San Miguel ayer por la mañana el Zona 5, y los de Miguel López López, que parecen que por fin han encontrado el camino, y eso que Miguel López López dice que estaba muy tranquilo, van recuperando un poquito por lo menos los resultados, y que tuvo como sobre todo a un espectáculo de futbolista que se llama Pascu como principal protagonista. Vamos a ver los goles. Y fíjense si no lo que les digo, vaya balón que le cae a Pascu ahí en banda izquierda de ataque de los rojinegros. Quiebro, toque sutil, se va cerrando, y golazo por toda la escuadra, y no fue el único, porque hizo dos Pascu, y atentos también después de una gran pared al que haría el tercero de los azudenses. Antes nos recreamos con el primero, minuto 15, Pascu que clava el balón en la escuadra poniendo en ventaja al Azuqueca. Otro gol, con otro pase de Pascu, en este caso para el máximo goleador de los rojinegros, para Esaú. Qué fácil parece el fútbol a veces, y eso que le había costado muchísimo en otras ocasiones al Azuqueca. Así que es verdad que el Zona 5 no estuvo especialmente afortunado, pero bueno, el mérito para el que se lo merece, y el Azuqueca lo buscó y lo consiguió, y además dejó finiquitado el duelo prácticamente en 15 minutos del primer tiempo. Y este es el otro gol de Pascu. Fíjense que bien tira la pared, Esaú la aguanta, Esaú se la da, tiene un poquito de fortuna en el primer rechace, pero la definición es de crack. Cucharita, y 3-0, corría el minuto 22, y prácticamente duelo visto para sentencia. Nos recreamos de nuevo con el segundo tanto de Pascu, el tercero de la Azuqueca, cómo se la pone Esaú, tiene la fortuna ahí de llevársela, y ahí eso ya no es fortuna, eso ya es saber hacerlo. Antes de que llegara el 4-0, la expulsión por el entradón de la mañana. Fíjense, plantillazo tremendo del número 5 de Alejandro Davía, que iba a ver la roja directa. El futbolista, que al principio lo protesta, luego ya se dio cuenta que la entrada había sido terrible. Afortunadamente sin mayores consecuencias para Rafa, que pudo reponerse. Y ya en las postrimerías del choque, el 4-0 definitivo, muy buena combinación entre Esaú y Pablo Jiménez en el minuto 80, que iba a terminar con el último tanto de la mañana. 4-0, y el Azuqueca, que sigue creciendo en la tabla, y después de ese mal arranque liguero suma ya 3 victorias consecutivas. De momento muchísimo más tranquilos, le empiezan a salir las cosas como ellos quieren a los rojinegros. Escuchamos a Miguel López López, que le preguntaban qué era lo más importante de estas 3 últimas victorias. Lo decía, como es lógico, y además señalaba que él en ningún momento había estado preocupado pese al mal arranque en puestos de descenso del equipo. Cuarta jornada sumando. Sobre todo cuarta jornada portería cero, que es muy importante. Nosotros llevamos 2 goles en contra en casa, y eso es que el equipo está sólido y está bien. Luego fuera de casa, pues yo creo que ya el calendario va siendo más favorable, e iremos haciendo cosillas, a pesar de que vamos a Talavera, que es un equipazo. ¿Es el equipo hacia arriba? Yo es que no lo he visto hacia abajo, quiero decir que yo lo veía al principio lo veía sólido y lo veía bien y con las cosas claras. Parece que no ganas, y a mí me gustó mucho más el equipo el día que perdimos con el Ibáñez que hoy.
Para que ganas 4-0 y parece que eres un equipazo. Y aquel día perdimos 0-1 y éramos flojos. Aquel día jugamos muy bien, pero pierdes y como aquí esto es una competición, el resultado te condiciona con el prisma que miras tu trabajo. A mí el equipo me ha gustado perdiendo. Hoy ganas y parece que lo hemos hecho muy bien, y la segunda parte hemos estado sin presión, hemos estado un poco largos, hemos estado un poquito como si estaba todo hecho, a que pasara el tiempo, y no, la Azuqueca tiene que estar intenso para parecer un equipo bueno. Pues antes de concluir el repaso lo que ha dado de sí la actualidad del grupo 18 de tercera división, nos damos una vuelta también por los resultados de todos los contendientes y, como no podía ser de otra manera, por la clasificación. El Manzanares se imponía por 2-0 a la Gineta, 1-2 ganaba el Almansa en su visita al Socuéllamos, Villarrobledo 4, Quintanar del Rey 0, 0-2 ganaba el Puertollano al Ellín de Yoyocaña, el Albacete B empataba a 0 ante el Atlético Ibáñez, goleada del Gimnástico Alcázar frente al Illescas, goleaba también, como han visto, la Azuqueca al Zona 5, Mora 0, Talavera 1, Ciudad Real 3, Madridejos 1 y victoria 0-4 del Villarrubia en su visita a las Pedroñeras. La clasificación por arriba no hay demasiada variedad, sí que es verdad que pincha el Socuéllamos, pero sigue tercero, pero líder sigue siendo Villarrobledo con 35, segundo Puertollano con 34, tercero Socuéllamos con 29, cuarto Almansa con 26. Asciende posiciones en la tabla, como les hemos dicho, el Club Deportivo Azuqueca, lo vamos a ver enseguida, ya está en la posición número 12 con 15 puntos, a 11 de los playoffs y más 8 sobre el descenso que marca el Illescas con 7 puntos. Próxima jornada, lo vemos, la número 14 en este grupo 18 de tercera división, Puertollano Albacete B, Almansa Gimnástico Alcázar, Talavera Azuqueca, Quintanar del Rey Pedroñeras, Illescas Villarrobledo, La Gineta Mora, Villarrubia Ciudad Real, Atlético Ibáñez Socuéllamos, Madridejos Manzanares y Zona 5 Ellín. Pues como ven, hoy vamos embalados, dejamos ya el fútbol de lado y turno para nuestro equipo de Asobal, para el balonmano Guadalajara, que le tenemos ahí con el grupo que está entre los 6 primeros, después de una gran racha de resultados y de un partido en el que, pese a ganar, tuvo que sufrir bastante. Se sienta con nosotros Ike Cotrina, el ayudante de Mateo Garralda, segundo técnico del balonmano Guadalajara, y nos cuenta qué tal les fue. Decía yo que hubo que sufrir bastante, que hubo que trabajárselo, porque sí que es verdad que Puente Genil es de esos equipos que ves que está ya a final de la clasificación y que quizás sea de los destinados a luchar hasta el último momento por intentar salvar la categoría, pero luego hay que ganarles, y aquí nos lo pusieron muy difícil en el primer tiempo y finalmente le ganamos 31-26, pero costó muchísimo, ¿no? Buenas noches. Pues era un poco quizá lo que preveíamos, ¿no? Un partido mucho más complicado de lo que parecía cuando miras la clasificación, pero bueno, ellos estaban haciendo buenos resultados, eran partidos en los que se les estaban yendo en los últimos minutos y entonces, bueno, pues preveíamos un partido duro, un partido que iba a costar trabajo y realmente fue así, ¿no? Empezamos muy bien, con un parcial positivo, pero enseguida se igualó el partido ya hasta minuto 10, 15 de la segunda parte, donde hicimos valer un poco, yo creo, nuestro factor cancha, ¿no? Bueno, si vemos la clasificación, vemos que estamos ahí pues podemos decir que somos de sextos a novenos, dependiendo de la clasificación de la Asobal o de la clasificación de la Federación Española, no lo da de una manera o de otra, pero bueno, lo importante es que estamos con el grupo que está ahí, vamos a decir que somos estos, igualados con 4 equipos. Volvemos a hablar otra vez de... Esto es muy curioso en el mundo del deporte, somos los primeros que lo hacemos. Volvemos a hablar otra vez del balonmano Guadalajara como el equipo revelación de la Asobal de este año y candidato a estar en Europa. Es bonito, es bonito. Es muy bonito, es muy bonito estar ahí arriba, ¿no? Ver una clasificación en la cual estás sexto cuando ya han pasado 8 jornadas, pues es muy bonito. Es fruto de trabajo, ¿no? ¿Ser el equipo revelación? Es que Huesca está por encima, es que Granollers está por encima. Y son equipos que son de nuestro nivel, de esos que estábamos llamados a estar en la zona tranquila, hacia arriba, pues mirando, pues quizá haciéndole un guiño a Europa, pero con el objetivo de salvarte o de estar ahí entre los 8 primeros, ¿no? Y ellos siguen estando por encima, entonces quizás es Huesca o es Granollers el que tiene que tener la etiqueta quizá de que es la revelación, ¿no? Y no el Guadalajara, que está sufriendo mucho y bueno, y que se ha dejado algún punto en el camino. Bueno, hablando de revelaciones, has hablado de Huesca, tenemos rival ya también para la Copa, es noticia de esta misma mañana, que ha sido el sorteo, ¿qué te parece? ¿Qué posibilidades jugando en casa tiene tu equipo? Jugando en casa... Bueno, Huesca, que hemos hablado de varios, es balonmano Huesca, el sí. rival.
Jugando en casa yo creo que tenemos todas, venga quien venga, pues excepto el Barça, ¿no? Y entonces, bueno, pues al final ha sido Huesca, ha costado que saliera nuestra bola porque creo que hemos sido el último emparejamiento. Pues va a ser un partido complicado, va a ser un partido o sea, yo creo que de poder a poder, un partido contra un rival que tiene gente muy veterana y muy lista y que, bueno, pues que el precedente lo tenemos de hace unas jornadas, de la tercera jornada en el cual perdemos allí sobre la bocina en un partido, pues bueno, un poco irregular por nuestra parte, ¿no? Bueno, pues espero que sea un partido bonito y oye, ojalá podamos pasar y hacer historia. Oye, ¿tú preferías un equipo tipo Huesca, con todos mis respetos para Huesca, o te apetecía un Barça, un Naturhaus? O sea, los Naturhaus vienen con la media estocada, lo mismo no lo habían puesto del partido de Liga, Granollers, que es donde veis ahora en Liga, etcétera. Un equipo de más nombre que me respete también el Huesca, que se me entienda lo que quiero decir. Desde mi punto de vista, esto es totalmente personal, no te hablo en nombre del banquillo ni en nombre... Desde mi punto de vista, yo quería evitar al Barça y al Naturhaus por un lado y quería un equipo de los que con los que no nos tuviéramos que enfrentar ahora 2 veces muy seguidas. O sea, para mí es un equipo, pues bueno, el Huesca entraba dentro de lo que a mí personalmente pues eran mis prioridades, ¿no? Pues bueno, pues ha sido, o sea, va a ser un partido complicadísimo, pero no me gusta psicológicamente pues jugar 2 partidos muy seguidos contra un mismo rival, como pudiera ser, pues eso, haber tenido al Zaragoza pues de miércoles y de domingo, o de domingo y de miércoles, no recuerdo exactamente cómo sea ahora, en domingo y miércoles creo, ¿no? Pues, o Granollers igual, son situaciones que son partidos muy seguidos y a mí me da un poco de miedo, ¿no? Porque a veces lo que pasa en un partido influye lo que pasa en el otro, ¿no? Y eso era lo que yo quería evitar. Y luego, pues yo creo que el Barça y el Naturhaus, pues sin faltar al respeto a nadie, creo que está un paso por encima y bueno, pues el otro día hemos ganado Naturhaus en casa, pero iba a ser un partido de mucho desgaste, un partido pues muy difícil y lo que te digo, pues sí que me encantaría hacer historia y estar por primera vez una bola del balonmano Guadalajara en cuartos. Ojalá, oye, lo tenemos ahí, no fácil, pero sí por lo menos a tiro de un partido. Y que vamos a ver balonmano, vamos a ver, y además primero vamos a separar lo que fue el partido frente a Puente Genil y luego aparte vamos a analizar esas 2 jugadas polémicas, las 2 expulsiones, porque hay crónicas de allí de Puente Genil que hablan directamente de robo y tal, y no sé, las percepciones que son un poco exagerado, pero bueno, luego que la gente lo vea y que opine lo que crea oportuno. Imágenes del primer tiempo. Primer tiempo en el que ellos son el típico equipo incómodo, que no hay manera de... que se quedan ahí haciendo la goma, porque salís bien, no vais tirando, cogéis incluso alguna ventaja, +1, +2. Bien Almeida, Bombón, César. Empezamos bien, empezamos haciendo un parcial positivo, pero enseguida ellos aprovechan cualquier tipo de error, ellos no dan ni un balón por perdido. Y ellos hacen una cosa que nos modifica totalmente las propias referencias que tienes en el campo, ¿no? Que si te fijas bien, tienen muy poca salida, crean muy pocos espacios, dejan muy pocos espacios, entonces tú muchas veces juegas pues para moverles, para que ellos vayan a un lado, vayan al otro, se creen esos espacios se aprovechen y ellos juegan mucho a romper esas distancias, ¿no? Y es lo que les hace entrar en juego, ¿no? Porque nos hace pues jugar incómodos. Mira, aquí se puede ver cómo ellos están en la línea de 6 metros, entonces somos nosotros los que nos acercamos y pues sí, están cerrados, por decirlo de alguna manera, cerrados y los sí. Que tenéis que poner, oye, bien Coque, ya afortunadamente hemos visto ese gol, también hizo varios, pero parece recuperado de su lesión de tobillo, no va a venir bien porque luego comentaremos también lo de Quique Plaza, que mal momento siempre para lesionarse, pero cuando está como estaba Quique, y esperemos que se recupere. Vamos a ver luego la jugada. Mira, aquí le tenemos antes este pase a Alex Silva, muy bien había estado también Víctor Vigo ahí buscando un poco claridad en el juego ofensivo, y es que yo creo que aquí que ya le van conociendo, porque le pegaron 3 o 4 meneos, luego yo sé quejando las exclusiones, pero fíjate, esta me decías que no se sabe muy bien, porque luego siguió jugando, incluso tiró el penalti y metió. Si es se ha roto un dedo, bueno, el metacarpiano de uno de sus dedos, un mesecito aproximadamente para recuperarse, pero luego le vemos que él sigue, ¿no? No sé si en caliente, no sabe exactamente cuándo se lo ha hecho, ¿no? No, en la mano, o sea, en esa caída tenemos la duda, puesto que él cae sobre esa mano, ¿no? Y entonces, bueno, pues teníamos la duda de si podría haber sido en esa acción. Él dice que ha sido en un golpe. Yo, analizando el vídeo, sí, aquí en un principio le estaba vendiendo un compañero,
yo analizando el vídeo, hay una acción en la que sí que le veo como se golpea contra Jorge Sánchez y a partir de ahí se lleva la mano derecha sobre la mano izquierda y intenta jugar, pero a los 10-15 segundos viene al cambio. Él me dice que fue en una acción anterior a esa todavía, que fue en un golpe anterior, pero realmente no tenemos dudas sobre cuándo ha sido la acción, ¿no? Bueno, hemos visto a Carlos Valvero también, que es otro de los nombres propios, hasta ahora no había tenido demasiadas oportunidades. Me imagino que es premiar un poco el trabajo bien hecho también y el saber estar, ¿no? Sí, el tercer portero, sí. Hasta ahora por minutos, luego ya si se lo gana ya veremos si termina adelantando a Moyano o a César. La competencia en ese puesto pues es maravillosa, magnífica, altísima, pues al final en los partidos, en los entrenamientos se rotan, tienen más o menos los mismos minutos en la portería y bueno, pues en los partidos se estaban alternando hasta ahora Diego y Bombón y bueno, pues un partido que ya estaba un poco visto para sentencia y premiar ese trabajo, ese día a día de Carlos también, ¿no? Vamos a ver esas jugadas polémicas, por llamarlo así, ahora lo juegan ustedes, nos las comenta también Ike Cotrina, que son las 2 expulsiones que han reclamado desde Puente Genil, como que según ellos condicionaron el partido. Aquí viene la primera, que la hemos visto antes desde el otro ángulo, que es la jugada a Quique Plaza. ¿Tú cómo lo ves? Quique ya ha iniciado el salto y le tocan en el aire. Yo puedo entender que es riguroso, no lo voy a discutir, y que jugadas como estas puede haber muchas y que muchas veces no se tome esta medida. También pienso eso, ¿no? Demo mete un poco la pierna, le tocan el aire, eso implica que tenga una caída muy mala. Al final la tarjeta roja en balonmano, que sabemos que es un deporte duro, que es un deporte de contacto, tiene muchísimo que ver con la consecuencia, porque es una sanción disciplinaria que sobre todo tiene el objetivo de proteger al jugador, ¿no? Su integridad física. Entonces, ambas acciones, al ser tocados en el aire, provocan... Sí, la otra es como una zancadilla, sí. ¿no? Que ese duel que está ya... ¿Quién es? Es Parra, es Javi Parra. Parra. Javi Parra, sí. Sí. Como una zancadilla ahí. Las dos acciones son desentendidas totalmente de balón y que... Evitables, sobre todo evitables. Sí. O sea, si ves que no llegas, te puedes quitar y no corres riesgos. Y en las dos hay un riesgo evidente de la integridad del jugador. Entonces, con el reglamento en la mano, no hay duda de que son tarjeta roja. Que después, sobre todo la segunda acción, pues podemos entrar en que habitualmente se dan ese tipo de acciones con los extremos y sí, yo puedo entenderlo, ¿no? Pero sí que es cierto que es una acción totalmente evitable, que es una acción en la que se pone en riesgo la integridad del jugador y yo no creo que esté mal pitado. O sea, robo ni mucho menos, ¿no? No, o sea, en puede ser ningún jugadas caso discutibles, etcétera. Hombre, sí que verás que llegan en momentos importantes que también, si nos ponemos a lo mejor en la piel de Puente Genil, es lógico que les escueza. Seguramente nosotros hubiéramos dicho lo mismo. No, vamos, no lo de robo, pero sí que hubieran sido jugadas dudosas y tal, pero quizá no para tanto. No, ellos además, bueno, haciendo referencia también, y por lo que he visto por internet, se quejan además del distinto rasero por una acción en la cual en nuestro campo pues ellos hacen un fly y se supone que agarramos a alguien que realmente en el vídeo se ve que tratamos de palmear la acción, ¿no? Y se salta desde fuera del área. Bueno, no sé, yo pienso de verdad que las dos pueden ser tarjetas rojas sin ningún problema, que puede que haya 1000 ocasiones en las cuales no te la piten, que son situaciones que algunas, sobre todo la del extremo, la entrada entre 1 y 2 de Quique, yo creo que no deja duda que tocar en el aire en una situación de ese tipo, pues igual que tocar en el aire en un contraataque, ¿no? Pues cuántas veces la hemos sufrido nosotros también, pues es tarjeta roja porque el golpe puede ser muy grande y entonces ahí es donde tratas de proteger a ese jugador, ¿no? La del extremo, bueno, puede ser un poco más rigurosa, pero sí que va por dentro del área, mete las piernas. En ningún caso va ni siquiera, pues yo qué sé, muchas veces ahí lo que tratas es de tocar un poco la cadera por desequilibrar, porque le cueste más meter gol y realmente va al choque contra un jugador que ya está en el aire. Pues bueno, con el reglamento en la mano las dos está bien expresada. Sí. Bueno, pues sí que despedirte y desearte mucha suerte porque vais este fin de semana, domingo por la mañana, domingo a la 1 de la tarde, sí. Granollers, ahí también se destila ambiente de balonmano, ahí también lo vais a pasar bien. Es el hábitat natural de Granollers, el balonmano, y bueno, es un día bonito que hacemos el partido 100 seguido en Asobal,
Así que habrá que disfrutarlo. Y habrá que ganarlo. Ojalá, y habrá ojalá que llegue la primera a domicilio, que tenemos todos muchísimas ganas. Y que, como todos los lunes, ha sido un placer aprender un poquito contigo de balonmano y ya de paso también por ver un poquito las imágenes y analizarlas desde los diferentes prismas. Muchas gracias y enhorabuena por la racha que lleváis. Muchas gracias a vosotros. Gracias a Ike Cotrina, segundo técnico del Balonmano Guadalajara. Nosotros continuamos. Turno ahora ya para el baloncesto. Y en baloncesto estamos viendo ya imágenes del partido sin duda de la jornada. Ahí lo están viendo, es el partido que medía al Ceba frente al Cáceres a domicilio y un partido en el que se imponía el equipo alcarreño contra todo pronóstico por 65-66. Duelo igualadísimo que se decidió con un gran último cuarto de los de Javier Juárez. Ahí lo están viendo, que supieron ir de menos a más, remando contra corriente y rachita que llevan ya, que son segundos en la clasificación, con un buen ramillete de equipos que llevan 4 victorias. Además, el Ceba lleva un partido menos, con lo cual mejor que mejor, porque tan solo lleva una derrota. Sobresaliente Javier Salsón, 22 puntos, 7 rebotes, 29 de valoración. Muy bien Raúl Lázaro también, con triples decisivos, 9 puntitos. Álvaro Martín, 11, 8 para Javi Medori. En definitiva, un equipo que está basando este gran comienzo de temporada y el ser la revelación actualmente de la Les Plata, sobre todo en una gran defensa, y no se cansan de decírnoslo y lo que es más importante, de demostrarlo. Vamos a escuchar a su técnico, a Javi Juárez, rueda de prensa allí en Cáceres, donde se mostraba muy orgulloso y ponía en valor el mérito que había tenido el ir remontando hasta hacerse con la victoria en Cáceres. Hemos ido todo el partido por detrás, no solo en el marcador, sino de juego también. Yo creo que Cáceres ha jugado mucho mejor que nosotros, especialmente, bueno, nos ha hecho muchísimo daño la dirección de Marco, nos creaba muchísimos problemas, pero bueno, poco a poco íbamos ajustando y sabíamos que si nos manteníamos en el partido, evidentemente la presión era más para ellos. Venían de 2 derrotas y podía pesarles, era la intención. Tampoco hemos podido hacer otra cosa, porque la verdad es que ha habido momentos que parecía que podían romper el partido, pero sabíamos que si llegábamos igualados al final o en unas distancias más o menos, pues podíamos tener opciones, y es lo que ha pasado. Yo creo que se ha visto un equipo que juega con muchísimo corazón, que ha trabajado muchísimo porque... Bueno, pues victoria importantísima del Ceba en su visita a Cáceres, en una jornada en la que se han dado también estos resultados dentro de las diferentes competiciones donde tenemos representación en baloncesto. Lo tienen ya en pantalla, empezamos por ese partido de Les Plata del que han visto las imágenes, 65-66, cuarta victoria del Ceba en la categoría. El que volvía a reencontrarse con la derrota era el Alza Basket Azuqueca, visitaba Tenerife, allí le ganaba el Santa Cruz por 89-69, de momento últimos los de Pepe Peinado con tan solo una victoria, y a mitad de la tabla el Ceba B, y eso que perdía en Primera Nacional frente al Almansa 70-63, un poquito por arriba el SM Empresas Guadalajara Basket, que caía por 59-65 frente a la Roda. Próxima jornada en Les Plata, el Ceba va a recibir a otro de los candidatos al ascenso, Palma, va a ser aquí en casa en el San José, mientras en Liga EVA el Alza Basket Azuqueca va a recibir al filial del Estudiantes ACB. En Primera Nacional, Ceba B jugará en casa frente a Cuenca, mientras que el SM irá a visitar al Grupo 76 Alcázar. Y otra de las derrotas de la jornada, como han visto, la protagonizaba el SM Empresas Guadalajara Basket. Llevaba una muy buena racha el equipo de Román Peinado, pero finalmente la Roda iba a ser la que se iba a imponer en este encuentro, en el que llegó todo muy apretado al final, pero supieron jugar mucho mejor los albaceteños los minutos de la verdad. Y decimos que se iba a imponer 59-65, pues precisamente por eso, quizás por veteranía, porque les atenazaron los nervios a los de Román Peinado en momentos críticos del choque, y porque normalmente cuando un equipo les defiende bien y les deja en marcador bajo, las suelen pasar bastante canutas para ganar los partidos. Ya saben que el SM es un equipo que le gusta ir al ataque, y esta vez no pudo ser. En definitiva, 59 SM Empresas Guadalajara, 65 la Roda.
Dejamos ya el baloncesto y nos damos una vuelta también por nuestra actualidad respecto al fútbol sala. Ahí hemos tenido competición en la segunda masculina, en la segunda femenina y en la segunda B, donde también tenemos 2 representantes. Hablamos de fútbol sala masculino. Vamos a empezar viendo los goles del partido del Brihuega, que cosechaba una importante victoria y que ya está tranquilamente situado a mitad de la tabla, de momento además haciéndose muy fuerte en el Virgen de la Peña, donde hasta la fecha no conoce la derrota. Ha ganado al Barça, ha ganado al Oparrulo y ganaba este sábado por la tarde, ni más ni menos que al Hércules San Vicente, que sí que verás que era un recién ascendido, pero que los partidos hay que jugarlos y sobre todo ganarlos. Se iba a imponer el equipo de Rubén Barrios por 6-3, el primero lo hacía Blecua, 2-0 Pepe García, recortaba distancia Charlie haciendo el 2-1, tiraba del Brihuega Gonzalo haciendo el 3-1, 4-1 para Rubén Marcos, 5-1 para Alvarito, el 5-2 para Juanito, este ya era gol que llegaba en el segundo periodo porque al descanso se habían marchado los briocenses con ventaja de 5-1 y aún así apretó el equipo visitante, el Hércules San Vicente, haciendo el 5-3, pero por medio de Agus, pero afortunadamente Pablo hacía la sentencia con el 6-3 definitivo en el minuto 35. Hemos dicho que ha jugado el Brihuega, importante victoria, importantes puntos que se quedan en terreno briocense, pero además de este 6-3 frente al San Vicente en segunda masculina, en segunda B perdían nuestros 2 representantes, el Sigüenza por 3-7 frente al Ibarra, perdía también el Almonacid en casa 4-5 contra Navalmoral. En chicas, segunda división femenina, una de cal y otra de arena. Perdía la Lovera en su visita al Navalcarnero o al Atlético de Madrid B por 4-1, mientras ganaba el Chiloeches 4-3. Muy arriba está el equipo del Chiloeches en la clasificación. Para la próxima jornada, en la segunda división masculina, el Brihuega va a visitar al Antequera, en la segunda B el Almonacid va a visitar al Gran Peña, mientras el Sigüenza hará lo propio con el Santurci, y en la segunda femenina también 2 partidos interesantes. El Alovera recibe en su feudo a Alcáceres, mientras el Chiloeches se desplaza hasta la localidad madrileña de Majadahonda. Y dicho esto, hoy hemos tenido prácticamente de todo, no creo que tengan queja, hemos tenido karate, hemos tenido fútbol, balonmano, baloncesto, fútbol sala, los resúmenes de todos nuestros representantes, que se dice rápido, así que nos toca descansar, ya son altas horas de la noche, vamos a tomárnoslo con fuerzas, pueden seguir puntualmente informados a través de nuestros servicios informativos, a través de nuestras redes sociales, y si no, les espero el lunes que viene en el mismo sitio y a la misma hora, a las 10:30 de la noche, aquí en Nuestro Deporte. Enhorabuena a todos los nuestros que han tenido un gran fin de semana. Nosotros, lo dicho, no vamos a descansar. Ustedes que pasen una buena semana.